Buenas tardes a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y me place recibirles en esta nueva entrega de Contrapunto. El día de hoy, un tema que es de especial relevancia para la población dominicana, sobre todo por la sensibilidad que causa en todo el territorio dominicano y por sus implicaciones en los derechos humanos. Se trata del tema de los partos o de las parturientas extranjeras en República Dominicana. De este tema conoceremos sus conceptos, antecedentes y sobre todo su desarrollo y resultados de esta cuestión en La Nación. Yo soy Martes Morales y agradecemos la sintonía cada semana en Contrapunto. Según el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, la mayoría de pacientes extranjeras son de origen haitiano y reciben asistencia totalmente gratis en los centros del Sistema Nacional de Salud. A continuación, en nuestra sección Hechos, veremos en detalles las cifras de esta problemática. El Fondo de Población de las Naciones Unidas establece que gran cantidad de inmigrantes van dejando una descendencia que presenta mejoría en muchos de los indicadores de desarrollo humano, pero gran parte de esto se ven afectado en la movilidad poblacional, la salud, generando esto repercusiones en los derechos humanos. Según el semanario inglés The Economist, la migración, tanto forzada como voluntaria, hace que tanto los individuos como los grupos dejen de percibir y se vean excluidos socialmente hasta no ser beneficiados con los niveles de atención médica y de salud que debe recibir todo ser humano. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la salud es un derecho humano fundamental del que deben disfrutar todos sin discriminación alguna. Asimismo, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece un principio internacional esencial que indica que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La Organización de las Naciones Unidas ha considerado que las cuestiones relativas a la inmigración pertenecen al ámbito de la soberanía nacional, y por tal razón el fenómeno migratorio a veces es visto desde una perspectiva de discriminación y en el marco de las políticas nacionales que dificultan la entrada, la integración social y el bienestar de los inmigrantes y sus familiares. Hay un problema de inestabilidad política, falta de institucionalidad y carencia de los servicios básicos de la frontera del lado haitiano. Eso es lo fundamental. Según el documento Características y Análisis de Salud de la Población de Origen Extranjero, publicado en el 2014 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en un país de alta inmigración y emigración como es la República Dominicana, los derechos humanos garantizan la protección jurídica contra las acciones que interfieren con las libertades fundamentales y la dignidad humana de individuos y grupos. Los derechos humanos abarcan un completo abanico de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales y se aplican con carácter universal. Nosotros tenemos en los últimos 2 años una gran cantidad de hospitales nuestros intervenidos donde la infraestructura y los insumos y los materiales escasean o están en deficiencia y eso hace que el trato a nuestros pacientes, sean extranjeras o dominicanas, sea deficiente desde el punto de vista de la atención que se le está brindando. Hoy en día nosotros estamos operando en la mayoría de los hospitales entre polvos y escombros de las reconstrucciones de nuestros hospitales. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, en su primera encuesta nacional de inmigrantes en 2012, en República Dominicana residían 458.233 ciudadanos haitianos, lo que representaba el 87.3% del total de la población inmigrantes en el país. En tanto, la segunda encuesta nacional de inmigrantes 2018, realizada en 2017, señaló que viven en el país unas 847.979 personas de origen extranjero, lo que representa un 8.3% de la población total de la nación. El 87.2% de esta población de inmigrantes es nacida en Haití o descendientes de inmigrantes haitianos. Tan solo el 11.8% es de origen de otros países como Venezuela, Estados Unidos, España y en menor proporción Italia. Cuando tú tienes un problema del país de origen, no ofrece estabilidad a sus connacionales, entonces tienen que cruzar en busca de mejores condiciones de vida. Eso es lo que pasa. Tanto los inmigrantes de origen haitiano, incluso también podemos ver el incremento la cantidad de inmigrantes de origen venezolano.
Según datos del Banco Mundial, la economía dominicana es 7.5 veces más grande que la haitiana y el Producto Interno Bruto per cápita de Haití es apenas el 13.4% del dominicano. Además, aproximadamente el 80% de los haitianos viven en pobreza extrema. Según el economista Aristi Escuder, las grandes diferencias salariales entre República Dominicana y Haití, aunado a la gran cercanía entre ambos territorios, mantienen un flujo migratorio constante a través de la frontera dominico-haitiana. Esto se puede ver a través de las altas cifras de mujeres embarazadas haitianas que son atendidas de parto en los hospitales dominicanos. Las cifras a veces superan a las nacionales dominicanas atendidas por esta misma labor. La situación, sin lugar a dudas, ha creado una problemática, la cual, no cabe dudas, requiere de políticas públicas eficaces que representen una solución real ante esta cuestión. En un estudio sobre las relaciones económicas bilaterales denominado Haití-República Dominicana más que la suma de las partes, realizado por el Banco Mundial y publicado en el 2012, destaca que las migraciones haitianas por motivos económicos data de principios del siglo XX, cuando la República Dominicana recurrió a Haití en busca de mano de obra migratoria estacional. Desde esa época, las estimaciones sobre la fuerza laboral de origen haitiano en República Dominicana rondan desde un 3% hasta casi un 25%, aunque debido al problema de la falta de documentos de los haitianos resulta difícil determinar la cantidad precisa. En lo que respecta a estos movimientos migratorios por la frontera terrestre, la Dirección General de Migración de República Dominicana informó que en 2017 fueron registradas 236.949 entradas y 200.454 salidas por los diferentes puestos de la línea fronteriza. De estas cifras, 110.000 fueron deportaciones producto de situaciones de ilegalidad. De igual forma, otra alerta producida por estas migraciones son los riesgos que conlleva la migración indocumentada, porque hace que ciertas poblaciones sean particularmente vulnerables de caer en las redes de tráfico de migrantes, situación que ha sido denunciada por más de un organismo en el país. Me parece que hay una mafia y un negocio con la salud de algunas de las extranjeras que vienen a nuestro país, donde pasan por la frontera. Los controles migratorios no son buenos, parece que hay situaciones de soborno. Yo creo que es un secreto a voces, es un negocio, y traen muchas mujeres a parir y la traen tardío. Y cuando llegan, aunque nosotros le damos las atenciones que amerita, como una emergencia se puede entender, muchas veces un paciente llega a la emergencia sin el médico conocer su estatus y se le da la atención. La frontera, pero también tenemos la frontera dominico-haitiana, personas que están encargados de controlar la frontera, dejan pasar por dinero, por cualquier dávida. Entonces es un problema también de control fronterizo, pero no es la única causa. Hay temas de corrupción en toda la frontera, entonces eso permite que los inmigrantes no autorizados entran con toda facilidad. Eso hay que decirlo. Cabe destacar que el plan de regularización de extranjeros ejecutado por el gobierno dominicano para el año 2017 benefició a 249.950 personas, de las cuales 244.366 fueron de origen haitiano. Estas cifras fueron dadas a conocer por el ministro de Interior y Policía, entidad responsable del mismo. En principio, el móvil de los nacionales haitianos para trasladarse a nuestro país era mejorar sus ingresos y calidad de vida a través del trabajo que se les ofrecía en Dominicana. Aunque en la actualidad sigue siendo razón para que algunos sigan migrando al este de la isla que compartimos ambas naciones, debemos destacar que en el contexto actual existen otros ingredientes que han disparado las cifras de inmigrantes haitianos que residen en el país de forma legal y otra gran cantidad sin ningún tipo de registro ni documento. Nosotros pensamos que hay que poner control migratorio, hay que ver qué está pasando en nuestra frontera, donde la gente pasa sin ese control, donde llegan, yo pienso que hay una mafia en ese sentido. Según la organización internacional Save the Children, desde la década de los 90 se ha incrementado el flujo de niños y adolescentes inmigrantes haitianos no acompañados que son víctimas de tráfico de menores y que son explotados por adultos, quienes los obligan a mendigar en las principales calles y avenidas de las grandes urbes, principalmente en Gran Santo Domingo y Santiago. Esta tipología de inmigrantes es además víctima potencial de violencia y abusos sexuales.
En el artículo denominado "En hospitales de la frontera nacen 2 haitianos por cada parturienta de República Dominicana", publicado el 10 de junio del 2014 por el periódico El Nacional, las mujeres haitianas que asisten a los establecimientos de salud en la frontera sobrepasan en más del 80% a las dominicanas, y lo hacen debido a que en su país no disponen del personal, los equipos o los insumos para los procedimientos quirúrgicos. Además, los hospitales en Haití cobran por los servicios y en República Dominicana en ocasiones el servicio es totalmente gratuito. Este es uno de los pocos países donde la salud es gratuita totalmente en los hospitales. Anteriormente se cobraba una cuota de recuperación, tanto a dominicanos como a extranjeros que iban a tener sus partos o a atender cirugías en nuestros hospitales. Básicamente yo pienso que sí, que debería tener un costo la atención en salud en nuestros hospitales. Cifras de la Oficina Nacional de Estadística revelan que solo en el año 2012 en República Dominicana se construyeron más de 1.756 establecimientos de salud. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, solo en el año 2018, en sus primeros 6 meses, se han atendido por parto a unas 3.120 mujeres. De estas, casi la mitad, es decir, un 48%, han sido mujeres extranjeras. Asimismo, en algunos centros hospitalarios, el total de partos de extranjeras representa más del 50%. Este es el caso del Hospital Municipal de Bánica, en la provincia de Elías Piñas, que en 2017 más del 62% correspondieron a partos de extranjeras. En el Hospital San Lorenzo de Los Minas anduvo alrededor de un 18% y hoy estamos cerca del 23%. Como así en la maternidad de Altagracia, está alrededor de un 30% los nacimientos de niños de madres extranjeras. Según datos del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, la cantidad de parturientas extranjeras, en su mayoría de origen haitiano, que reciben servicios de salud, son alarmantes. Tan solo entre 2010 y 2017 se registraron 166.860 partos de nacionales extranjeras. De estos, 125.943 fueron partos naturales y 40.917 cesáreas. Solo entre 2016 y 2017 se registraron 30.184 nacimientos naturales y 12.540 cesáreas, para un total de 42.724 partos de nacionales extranjeros en los últimos 3 años. De acuerdo con el artículo "Caso Parturientas de Haití preocupa a todas las regiones", del Listín Diario, publicado el 17 de agosto del 2017, en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, el gasto en partos naturales sin complicaciones fue de 20.979.000, tomando en cuenta que en ese año se registraron 2.997 nacimientos de madres extranjeras. Esta cifra no abarca el gasto de los recién nacidos en cuidados intensivos y los problemas de salud que presentan las madres. En ese hospital, un parto normal sin inconvenientes cuesta 7.000 pesos dominicanos, pero con dificultades va desde los 15.000 a los 25.000 pesos. El primer impacto que tiene el gran flujo de pacientes extranjeras atendiendo sus partos en nuestros hospitales básicamente es económico y que va en perjuicio del presupuesto nacional de salud y en contra de la atención para nuestras pacientes dominicanas que asisten a los hospitales. Según la Oficina Nacional de Estadística, la presencia de extranjeras que acuden a los centros hospitalarios en busca de servicios de salud para el parto varía dependiendo de la zona de ubicación o localidad del mismo, ya que según la segunda encuesta nacional de inmigrantes, la mayor concentración de haitianos se encuentran en, primero, provincias de alta concentración poblacional; segundo, provincias fronterizas y contiguas; tercero, provincias que cultivan caña de azúcar; y cuarto, provincias que cultivan arroz, bananos, víveres y pecuaria. La estimación total de la población inmigrante alcanzó en 2017 la cifra absoluta de 570.933 personas, que representan el 5.6% de la población total del país. Los hombres conformaban el 61.6% y las mujeres el 38.4%. Al desagregar ese número total de 570.933, según país de nacimiento, los nacidos en Haití son la mayoría, alcanzando 497.825, lo que corresponde al 87.2%. El 12.8% restante ha nacido en otros países, como Venezuela con un 4.5%,
Estados Unidos con un 1.8%, España con un 1.3%, Italia con un 0.7% y otros países sudamericanos con un 0.6%. Hay que ser justo que la mayoría de las mujeres que van al parto no necesariamente vienen de Haití directamente, sino que son mujeres que viven, incluso que participaron en el Plan Nacional de Regulación Migratoria. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, porque a mí me luce que a veces quieren mezclar todas las mujeres, todas las parturientas vienen de Haití, y no es así. Son mujeres, en el caso de la Altagracia, son mujeres que vienen de Sabana Grande, Boyá, de cualquier parte del país a atenderse aquí. Entonces se observa que son muchas y generalmente vienen de esas comunidades batellanas y aquí mismo en la capital. De cada 100 partos realizados en 2010, 19 fueron de parturientas extranjeras. En tanto, para el 2017, las cifras de salud pública establecen que el 20% del total de partos fueron a mujeres de nacionalidad diferente a la dominicana. La mayor cantidad de partos de extranjeras en 2010 se registraron en el Distrito Nacional en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, con 1.579, seguida de la provincia de Santo Domingo con 1.550 partos y en tercer lugar Santiago con 493 en el Hospital Regional Cabral Ibáez. En cuarto lugar se encuentra la provincia de la Altagracia. La misma tiene una alta cantidad de ciudadanos extranjeros, principalmente de origen haitiano, por el gran desarrollo del sector construcción y la industria de la caña de azúcar. En el análisis del total de partos registrados en los centros hospitalarios del Sistema de Salud Dominicano en 2010, se identificó que la cantidad de extranjeras es significativa. Para el caso de las dos principales maternidades del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, de los 21.104 partos que se registraron en 2010, el 7.5% correspondieron a extranjeras, según los registros la mayoría de origen haitiano. En algunos centros hospitalarios las cifras de partos de extranjeras representan más del 50% del total, como es el caso del Hospital Municipal de Bánica, de la provincia de Elías Piña, donde los partos de extranjeras respondieron al 62% del total en 2017. Algo similar ocurrió en Pedernales. En el 2010 se registraron 59 partos vaginales y cesáreas en el Hospital Dr. Elio Fiallo. De estos, 32 correspondieron a extranjeras, representando el 54% del total. Las condiciones de trato del médico al paciente es la misma, sea una extranjera, sea una dominicana. Es decir, el médico le brinda el mismo trato porque nosotros tratamos a los pacientes por un protocolo de manejo. Es decir, que desde el punto de vista humanitario, humano, el médico da el mismo tratamiento a una paciente extranjera que a una dominicana. Como evidencian los datos del Ministerio de Salud Pública, mientras más cerca de la frontera con Haití, mayor es la incidencia de las parturientas en los centros sanitarios del país. Esto se agrava en los casos de partos que requieren una intervención quirúrgica, pues conllevan una inversión mayor para el Estado dominicano. En el caso de la maternidad de Los Mina, en el 2010 el 54% de los partos fueron cesáreas. Otro indicador relevante son las cifras de las citas médicas para el control de embarazos, los cuales demuestran que principalmente en las provincias fronterizas, las extranjeras en gestación utilizan de forma masiva los servicios de consultas y monitoreo ginecológicos, lo cual representa un gasto extra para el servicio de salud de nuestro país. Estos datos que presentamos dejan evidenciada la problemática que enfrenta el Sistema Nacional de Salud, debido a la gran cantidad de presupuesto que debe destinarse para brindar asistencia de ginecología y obstetricia a la cantidad de parturientas extranjeras que asisten a los centros del Sistema Nacional de Salud en todo el país en busca de asistencia médica especializada. De acuerdo al Servicio Nacional de Salud, en los hospitales dominicanos, en los cuales la atención médica es gratuita y se ofrece sin tomar en cuenta la condición migratoria de las personas, en los años en que ha habido el menor porcentaje de atención a parturientas extranjeras, este ha sido de un 27%, y en los años en los que este porcentaje se dispara y es el más alto, ha llegado hasta un 80% de mujeres extranjeras atendidas de parto.
La Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares de 1990 le otorga a estos, ya sean migrantes regulares o irregulares, el derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas indica que los estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, absteniéndose de denegar o limitar por motivos económicos, físicos y culturales el acceso igualitario de todas las personas, incluidos los inmigrantes ilegales. A las mujeres de origen haitiana, extranjeras, no le ponen traba para asistirla. Sin embargo, en algunos hospitales se observan, hay tratos discriminatorios en oportunidades, pero también el servicio en sí, con las precariedades que se le da a todo el mundo igual. Pero hay brotes de discriminación, de comportamiento de individuos. A fin de proteger los derechos de los niños y niñas migrantes, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos publicó el 23 de julio de 2014 una resolución en la que solicita a los gobiernos receptores que en sus políticas migratorias se contemple como objetivo principal el bienestar de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, a partir de una perspectiva humanitaria y basada en el pleno respeto a sus derechos humanos. El artículo 3 de la Ley Nacional de Salud 4201 establece el derecho a la salud de todos los dominicanos y los ciudadanos extranjeros de ambos sexos que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Asimismo, el principio de universalidad de la Ley 87-1 plantea que el Consejo de Seguridad Social deberá proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica. El Consejo Nacional de la Seguridad Social debe a todos esos obreros haitianos que están en República Dominicana, deben de hacer de ellos una regularización para que puedan formar parte de lo que son el Seguro Nacional de Salud y que puedan de manera contributiva aportar al sistema y de manera así poder recibir lo que es la asistencia a sus esposas, sus hijos, que también reciben la asistencia de manera gratuita en todos los hospitales del país. Lo que nosotros apostamos a que esa población regularizada se inserte en los planes sociales de la República Dominicana. Si se insertan en los planes sociales, bueno, pueden pagar alguna cuota de recuperación, como hacen las dominicanas o dominicanos, ¿me entiendes? Pero las que vienen de fuera, de Haití, entonces, en el marco de la Comisión Mixta Bilateral, que se acuerde entre los dos países algún tipo de cuota que puedan pagar a esas mujeres mientras tanto se establezca la estabilidad institucional en Haití. Según la Organización Panamericana de la Salud, al momento de diseñar toda clase de política pública, plan o programa de salud, siempre se deben incluir todos los derechos humanos para todas las personas. Y esto quiere decir que se deben incluir tanto los refugiados, migrantes, nacionales y no nacionales. Asimismo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas establece que toda persona tiene derecho a recibir una salud física y mental al más alto nivel posible. La inmigración representa el fenómeno social de nuestros tiempos, ya que tiene repercusiones en las esferas económico, político, social y cultural. Debido a esto deben tomarse medidas de carácter integral. Le preguntamos a los expertos cuáles medidas se pueden tomar en el Sistema Nacional de Salud para abaratar los costos de parturientas extranjeras sin lesionar los derechos humanos. Nosotros pensamos que desde el Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud y de cualquier instancia del Estado debe poner más atención a nuestra frontera para el paso de pacientes de este tipo que impactan en gran medida en el presupuesto de la salud de nuestro pueblo. Yo pienso que lo primero que debe hacerse es tener un mejor control migratorio para nosotros poder controlar esa afluencia de pacientes complicados que nos llegan, que cerca de la frontera te puedo decir que los partos son quizás el 80%
de pacientes extranjeras. Ya en la ciudad capital, en Santiago, es tan alto como un 50%, un 30%, y eso impacta de gran manera. Entonces yo pienso que el control migratorio es importantísimo. Una manera de aportar al vecino país de Haití la solución de su problema de salud es nosotros prepararle los especialistas en República Dominicana. Es lograr que nosotros podamos hacer en nuestros hospitales una cuota de médicos residentes, tantos perinatólogos, obstetras, cirujanos, y nosotros enviarlo de nuevo a su tierra para que puedan dar ese rendimiento y ese conocimiento a su país. Hay un problema que las mujeres parturientas, en el tema idiomático, hay una barrera ahí. Incluso cuando van a inscribir a los niños, al nombre de la madre, lo escriben mal, y eso tiene una consecuencia posterior. Cuando le van a entregar el acta de nacimiento, de registro de extranjería, todo eso tiene una consecuencia que no se escribe bien, y a veces la persona cuando tiene que ir a la oficialía resulta que el nombre dice una cosa y su documento dice otra. Entonces, para todo esto, incluso para la misma asistencia, darle seguimiento al proceso de embarazo, necesitarían una persona que te acompañe a los médicos, a las enfermeras para el tema de traducción. Continuamos con Contrapunto y damos paso a nuestra sección de análisis. En esta ocasión, para profundizar con nuestro tema del día de hoy, los partos de mujeres extranjeras en República Dominicana. En ese orden, damos la bienvenida a Bridget Wooden, quien es la directora del Observatorio de Migrantes del Caribe. También nos acompañan Lilian Fonder, ginecóloga y defensora de los derechos humanos. Bienvenida. Y por este lado, Guadalupe Cintronel, quien es subdirectora médica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Altagracia. Bienvenida. Gracias. Conociendo un poco el contexto que vive la República Dominicana con las parturientas extranjeras, queremos saber qué opinan ustedes acerca de cuál es el impacto que genera la alta incidencia de parturientas extranjeras en los centros de salud de la República Dominicana. Iniciamos con Lilian. Mira, en República Dominicana tenemos una alta incidencia de población haitiana, inmigrante haitiana, y por lo tanto una parte de esa población, pero no necesariamente la mayor, hay más hombres que mujeres, pues están en etapa reproductiva, y muchas de ellas pues asisten al servicio de salud en República Dominicana. Como Estado tenemos el compromiso y el deber de dar el servicio de salud, porque el servicio de salud, el derecho a la salud es universal. Y en República Dominicana los prestadores de servicio y las prestadoras de servicio en salud nos formamos para atender personas, para salvar vidas, para atender a mujeres, en el caso de las embarazadas y las que van a dar a luz, independientemente de su condición económica y de su condición migratoria o legal. Y eso es parte del marco internacional que República Dominicana ha firmado. Por lo tanto, en República Dominicana tenemos el deber y la obligación pues dar este servicio a toda la población dominicana y toda la población que está en territorio dominicano. Excelente. Bridget. Sí, igual como dice Lilian, ya es muy importante el impacto en general de la inmigración haitiana aquí en el país. Sabemos que es un 87% de todos los inmigrantes, pero en la práctica es una tercera parte, es femenina, ¿verdad? Entonces hay mucho menos mujeres relativamente hablando. Y lo importante es que debemos tener leyes que realmente respetan las convenciones internacionales, y en ese sentido podemos ver luces y sombras, ¿verdad? Por un lado hay el hecho de que la ley de migración tiende a dar como dar un poquito el rol de fiscalización al centro de salud en términos de la documentación de personas, sobre todo parturientas, que podría desalentar a las mujeres a llegar en momentos cruciales. Por otro lado, sabemos que el Plan Nacional de Regularización ha hecho un importante esfuerzo por regularizar la situación de esas mujeres y por ende ya darles como más posibilidades de tener acceso a salud como libre de esos miedos de posible deportación. Muy bien. Guadalupe.
Sí, como es de todo sabido, el impacto nacional que tiene la población haitiana en la maternidad, principalmente en una de las primeras maternidades, como es la que yo represento en el día de hoy, es bastante importante. El año pasado cerramos con un 27% de parturientas de nacionalidad haitiana. Hemos tenido muchas situaciones porque nosotros nos formamos como médicos, no escatimamos esfuerzo, son una paciente más, pero tenemos dificultades, tanto en el manejo de las pacientes por el lenguaje. Muchas de ellas no hablan español y para nosotros es difícil comunicarnos con ella, tenemos que valernos de otra paciente o de alguno de los residentes o algún médico que sepa el idioma de ella para poder recolectar la historia clínica que es tan importante para nosotros poderla manejar. Eso es una de las situaciones que tenemos. Hemos pedido ayuda con relación a eso, a que nos ayuden con traductores para poderle ayudar a ella, porque hay situaciones y hay informaciones que nos escapan por el lenguaje, por la barrera idiomática. De todas formas, no le dejamos de dar el servicio, porque estamos para eso. Nuestra población que nos está visitando, que es la población haitiana, tenemos situaciones porque como son culturalmente diferentes a la población dominicana, algunas veces encontramos pacientes que no se han chequeado nunca durante un embarazo, pero sí tienen condiciones de morbilidad. Entonces, es una situación un poquito compleja para nosotros como médicos y como institución, manejarla 100% como debería de ser, porque tenemos muchas barreras. Así es. Usted ha dado un dato interesante, Guadalupe, 27% de partos de mujeres embarazadas haitianas. En ese sentido les hago la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que el Servicio Nacional de Salud debería cobrar por la asistencia a las parturientas extranjeras? Vamos a comenzar igual por el lado de Bridget. Sí, es una buena pregunta. Como ustedes saben, el derecho a la salud es universal. Entendemos que cualquier persona que da a luz en el territorio nacional debe de tener acceso libre a esos servicios y debe de tener la mejor atención disponible independientemente de su estatus migratorio, independientemente ya de cualquier otro factor que podría incidir. Lo que podemos entender, y eso ha mostrado muy claramente los últimos estudios oficiales, como es la encuesta nacional de inmigrantes, es que la población migrante, en particular la población haitiana, es una población que trabaja, que aporta a la economía dominicana y hay que tener todos esos factores en cuestión, ¿verdad? En cuenta, entendiendo que en la medida en que se regulariza ya el estatus de esas personas, esas mujeres trabajadoras, pueden cotizar y ya tener acceso ya de manera realmente igualitaria con otras personas que están cotizando ya para recibir servicios de salud u otras. Bien. Mira, el servicio de salud es universal y es un derecho humano. Ahora, si ella puede pagar, pues perfectamente, igual que cualquier población, si tiene recursos y quiere ir a un sitio donde puede pagar, perfectamente debe ser recibida y atendida. Ahora, aquella población que necesita el sistema de salud y no puede pagarlo, es responsabilidad del Estado dar ese servicio. Es importante saber también que el servicio de salud tiene que tener las condiciones para dar una buena atención. No tenemos un servicio de salud perfecto, una atención en salud perfecto. Nos faltan muchísimos recursos, eso lo sabemos. Dentro de ellos, como muy bien decía la subdirectora, pues tenemos el tema de que tenemos que buscar la forma de comunicarnos con ellas. Porque si bien es cierto, tenemos la diferencia del idioma, hay que buscar la estrategia, traductores o capacitarnos en el idioma, porque es importante reconocer que los países no se mudan. Haití siempre va a estar ahí. Haití no va para ninguna otra parte. La migración haitiana a República Dominicana se da porque ellos no tienen estas condiciones en su país. Entonces, si queremos apoyar que no vengan, pues lo que tenemos que apoyar que existan estas condiciones en sus países. Y por otra parte, darle la mejor condición, la mejor estancia en República Dominicana, porque como dije, ellos se van a quedar aquí si no tienen condiciones para estar en su país.
Y si recordamos la historia, que es importante mirarla, pues en la época de Trujillo, en la dictadura de Trujillo, pues hubo una matanza importantísima de población haitiana en República Dominicana. Y esa población hoy es mayor. Ningún dominicano se queda en República Dominicana si no tiene condiciones. O sea, emigra, y la población dominicana que tenemos fuera de República Dominicana es millonaria. O sea, estamos hablando, más de 10 millones de dominicanos viven fuera de República Dominicana porque no tenemos las condiciones. Eso mismo pasa con la población haitiana. Entonces, desde el sistema de salud tenemos que crear las condiciones para que esa población que vive aquí, que está aquí en este momento, reciba una atención de calidad, pagando o no pagando, como la población dominicana. Correcto. Guadalupe. Bueno, como es del dominio público, en nuestro hospital no se le cobra ni a la población haitiana ni a la dominicana. Todo allá es gratis para nuestras pacientes. Ahora, se cotiza a través del Seguro Nacional de Salud, la que tengan su tarjeta de seguro. Si se hace una estrategia, yo entiendo que si se hace una estrategia de que esas pacientes puedan pagar a través de un departamento de trabajo social, en el caso que sea necesario, o si cotizan, porque hay muchas de ellas que están oficialmente trabajando, legalmente trabajando. Entonces, si pueden pagar, yo estoy de acuerdo en que paguen. Las que no puedan pagar, no pagan, porque es de todos también bien sabido que en su país, para hacerle un parto, tienen que pagar. En su país no es gratis. Por eso, mucha de la población de nuestra parturienta son haitianas, porque en su país es un poquito costoso para ellas. Lilian tocaba un tema muy importante, que es República Dominicana y Haití comparten la isla. Y esto no va a cambiar, la migración se mantiene. Me gustaría saber, ¿qué opinan ustedes? ¿República Dominicana tiene falta de control migratorio y a eso responde la gran cantidad de parturientas haitianas en los centros del Sistema Nacional de Salud? ¿Responde a esa falta de control? Lilian. Bueno, desde el punto de vista migratorio yo no tengo ninguna autoridad. Yo soy médica ginecobstetra y con experiencia en temas de derechos humanos y derechos de las mujeres. Pero insisto, nosotros como país tenemos que salvar vidas desde el sistema de salud, tenemos que proteger vidas independientemente de su condición migratoria. ¿Cuántas dominicanas hay fuera de República Dominicana y que asisten a Estados Unidos o a Europa y que van a dar a luz? ¿Cuántas hay? Las haitianas son nuestras hermanas, compartimos la isla, no se van a mudar y van a seguir en su mismo territorio y se van a multiplicar en su mismo territorio. Entonces tenemos que buscar unas políticas para poder seguir viviendo en la misma isla las dos poblaciones. Correcto, Brigitte. Sí, yo pienso que ha habido esfuerzos muy importantes de parte de las autoridades para comenzar a regular, a dar un estatus regular a esas personas migrantes de larga data que han estado aquí y que no han podido ya regularizar su estatus. Eso es un comienzo excelente, pero falta mucho más, como los datos oficiales de la encuesta nacional muestran. Hay todavía una población que necesita ya regularizar su estatus. Y evidentemente, en la medida en que se hace más posible la entrada legal, más posible los contratos laborales, se decide sobre en qué sectores se necesita, ya qué nivel de población extranjera, mano de obra, ya va a ser más fácil establecer los controles ya en la frontera y evidentemente incentivando una nueva cultura en la frontera en que no se ve tanto ese cruce de frontera como un negocio para muchas partes interesadas. Guadalupe. ¿Qué te digo? Yo pienso que hay un poquito de descontrol en la inmigración, pero te voy a explicar. No es de control desde el punto de vista central. Ellos han hecho todos los esfuerzos y estamos haciendo todos los esfuerzos para que se oficialice ya de una forma legal la entrada de personal de otro país, no solamente haitiano. Estamos de acuerdo. Pero en el caso de nuestros hermanos, los haitianos, tenemos una dificultad. O sea, queremos hacer el control aquí, pero en la misma frontera a ellos le cobran para cruzar para acá. Entonces,
hay un control donde hay un beneficio unilateral. Entonces, eso se traduce en un descontrol, porque si tú me pagas, tú puedes pasar. Si tú no me pagas, tú no puedes pasar. Y es tan así que nosotros en los últimos meses estamos recibiendo referimiento desde hospitales de Haití que nos la refieren por escrito a la maternidad. O sea que ya, aparte de eso, tenemos relaciones de médicos que no conocemos, que es otra debilidad que hemos presentado. Deberíamos de tener, qué sé yo, un intercambio con los médicos de allá y eso, y conocernos, porque al final lo que queremos es darle salud tanto a la madre como al bebé que venga a buscar, tanto hombre como mujer. Pero para eso tenemos que confluir tanto los médicos de allá como los de aquí. Correcto. El tema con Haití y la migración masiva en República Dominicana, hay que buscar causas y soluciones, porque en realidad no solo es el tema de la salud, hay otras consecuencias que tienen migraciones masivas, no solo con República Dominicana, se da con países que tienen frontera territorial compartida con otro estado. Entonces, en esa misma temática, Vladimir le va a plantear ahora la pregunta final de este panel. Así es, diríamos que ustedes todos han tocado puntos interesantes, ¿no?, con los cuales podríamos ver algunos elementos que se necesitan para mejorar en este tema. Y en ese sentido, quisiéramos ver cuáles son esos elementos o puntos claves, ¿no?, a través de los cuales pudiéramos llegar a un punto medio en el cual ni se vulneren los derechos humanos, ni tampoco el Estado dominicano pueda percibir, digamos, una carga superior a la que puede dar a los extranjeros. En ese sentido, ¿qué elementos claves creen ustedes que se debían crear o que debía poner en práctica el Estado para llegar a este punto medio o crear una solución a esta problemática? Vamos a comenzar ahora desde Guadalupe. Bueno, desde el punto de vista médico, que es lo que me atañe, porque yo soy ginecóloga obstetra, igual que la doctora Fondiur, y mi preocupación desde el punto de vista médico y de nosotros en el hospital, una es la barrera idiomática. Necesitamos inminentemente mejorar eso. Eso, sea con traductores, sea como dijo la doctora Fondiur, dándonos cursos para aprender el idioma y ponerlo en práctica, o de alguna forma tenemos que abolir esa barrera idiomática. Aunque en Haití hay muchas sectas y hay muchos idiomas, pero con los básicos. Debemos también buscar desde el punto de vista central o gubernamental la forma de legalizar a esas pacientes que están cruzando, sea con un permiso, sea con una visa, sea como sea, yo no sé, pero hacerlo de forma que ellas no se sientan. Hay muchas que ni se acercan en el último momento a dar a luz, pensando que uno la va a devolver a su país. Y llegan tarde muchas veces. Y ellas mismas dicen que estaban esperando lo último porque ellas no saben si la iban a devolver a su país. Entonces, esas son situaciones que desde el punto de vista médico a nosotros nos preocupa mucho. Porque al final nosotros estamos para dar un servicio. No importa qué tipo de paciente sea ni de dónde venga. Así es, Lilian. Pues yo estoy muy complacida con esa palabra de Guadalupe. La verdad que en República Dominicana tenemos un compromiso con la salud de la población y ojalá ese vínculo del sector salud de Haití y el sector salud de República Dominicana se una para tener una isla con un mejor sistema de salud. El idioma es básico. Hay una población, por ejemplo, en Estados Unidos que se beneficia de que sus prestadores de servicios hablen español. Exacto. Entonces, ojalá poder capacitar una parte de la población dominicana que se interese de manera voluntaria, pero que eso es un recurso de valor en el tema de poder comunicarse en creol. Y también mantener ese vínculo de los dos estados en el tema de salud, porque no es solamente el dar a luz, sino también el tema de la anticoncepción, el tema de la vacunación, el tema del cuidado de los niños y las niñas, la anticoncepción tanto en hombres como en mujeres, el tema de violencia. O sea, todos esos temas que son de salud son transversales y nosotros definitivamente compartimos la isla y las políticas de salud, pues deberíamos de tener una comunicación mucho más fluida y ojalá pues en un idioma que nos podamos comunicar ambos. Sí, las dos doctoras han levantado algunos puntos fundamentales, ¿no? Cómo ya resolver la barrera de idioma, pero también cómo asegurar que hay servicios en general ya apropiados en ese sentido. Si hace falta ya un presupuesto más amplio para salud en general
ya eso va a beneficiar ya a toda la población nativa y las personas migrantes y también. Y sobre todo ya esa cuestión de tener un estatus irregular, tener documentos, es algo que está en ciernes todavía en el país, pero se está haciendo ya pasos interesantes. Y tal vez una reforma a la ley de migración podría ayudar en la medida en que se deja de tener a los centros de salud con esa cuestión de inspección migratoria, no ha de ser realmente, porque de hacerlo así vulnera los derechos fundamentales de las personas a recibir acceso a salud y sin ese temor de que se les pueden ya deportar. El tema migratorio genera debate en todos los sectores. República Dominicana tiene una realidad social, las parturientas extranjeras, en su mayoría de origen haitiano, van a seguir llegando a los centros de asistencia de salud. Así que queda de mano del Estado dominicano y el Estado haitiano juntos buscar soluciones para garantizar el derecho a la salud, que debe ser brindado de forma universal sin tener en cuenta ningún tipo de condición migratoria. Agradecemos a las invitadas del día de hoy y ustedes quédense con nosotros, que continuamos con conclusiones en Contrapunto. Luego de ver en detalles las cifras de parturientas extranjeras en los centros del Sistema Nacional de Salud de República Dominicana, llegamos a la sección de conclusiones en Contrapunto. Podríamos decir que la salud es un derecho general y universal que debe brindársele asistencia a cualquier paciente sin importar su condición migratoria. En el caso de las parturientas extranjeras en la República Dominicana, ya es bien sabido que son la mayoría de origen haitiano. Tiene el Estado dominicano y el Estado haitiano un compromiso con sus nacionales para garantizarle el derecho a la salud, de forma que ninguno se vean vinculado por un tema migratorio a negarse a recibir la asistencia. También es un compromiso de las organizaciones internacionales el cumplirle a Haití, ya que luego del terremoto del 2012, estas organizaciones se comprometieron en República Dominicana en ayudar para poder reestructurar el país y sobre todo a nivel de infraestructura poder garantizar que nacionales haitianas reciban en los centros de salud de su país la asistencia debida. El Estado dominicano debe crear políticas públicas para garantizarle tanto en las provincias fronterizas como continuas a la frontera, hospitales que sean destinados para que las parturientas extranjeras de origen haitiano reciban esa asistencia en esos hospitales específicos y así no se vea desbordado el Sistema Nacional de Salud en la República Dominicana. En República Dominicana, el proceso no puede detenerse. Sin lugar a dudas, la atención médica se le debe seguir otorgando a las parturientas extranjeras, especialmente a las haitianas. No obstante, este proceso se debe buscar la forma que se haga de una forma viable, tanto en términos médicos como económicos. En términos médicos, se deben buscar los medios para que el proceso de parto de las extranjeras haitianas no se venga a realizar al país ya en su fase final, lo cual las pone en riesgo y crea mayores costos para el parto y la atención que se le debe dar. En término económico, se debe crear también las formas para que pueda haber un aporte, por lo menos mínimo, de forma tal que pueda recibir al menos una pequeña remuneración el Estado. Y de esta manera, el proceso no sea toda una carga para el Estado dominicano. Queremos saber sus opiniones. Estamos en las redes sociales con el usuario @contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram. También están los programas anteriores de Contrapunto en el usuario de YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Sintonícenos la próxima semana en una nueva entrega de Contrapunto, por aquí, por Supercanal 33, próximo domingo a las 6. Hasta pronto. Buenas noches.